Imagínate esto por un momento. Un tren de alta velocidad viajando bajo el mar. No sobre un puente, no bordeando la costa, debajo del océano, atravesando agua, presión, roca y lodo, a una velocidad que hace apenas unos años parecía imposible. Suena como ciencia ficción. Pero para China, esto se ha convertido en una meta real. Y precisamente de eso trata esta historia. De un megaproyecto que sorprendió al mundo, generó críticas, dudas, debates, y que hoy representa una de las apuestas más ambiciosas de la ingeniería moderna. Estamos hablando del túnel submarino de Jintang, un proyecto gigantesco que busca conectar zonas clave entre Zhoushan y Ningbo, y que podría convertirse en el túnel ferroviario de alta velocidad bajo el mar más largo del mundo. Y lo más impresionante no es solo su tamaño, es la cantidad de obstáculos técnicos que hay que superar para hacerlo realidad, porque construir un túnel ya es difícil. Construirlo bajo el mar es otra historia, y hacerlo para un tren de alta velocidad lleva esa dificultad a otro nivel. Desde el principio, este proyecto llamó la atención internacional. China anunció una inversión de miles de millones de dólares para levantar esta obra, como parte de una red ferroviaria estratégica. La idea no era simplemente construir un túnel más. La meta era crear una conexión moderna, rápida y eficiente, capaz de reducir tiempos de viaje, mejorar la integración regional y fortalecer el desarrollo económico de toda la zona. Y ahí fue donde empezaron las reacciones. Muchos expertos fuera de China dijeron que era demasiado ambicioso. Algunos afirmaron que era un desperdicio de tiempo y dinero. Otros incluso aseguraron que una obra así no podía completarse, que era una fantasía de ingeniería, que las dificultades eran demasiado grandes. Y en cierta forma entendemos por qué lo dijeron. Porque cuando uno revisa los datos del proyecto, todo se vuelve más serio. El túnel submarino de Jintang tiene una longitud aproximada de 16,2 kilómetros. Su profundidad máxima enterrada llega a 78 metros. En la zona marítima, la profundidad de enterramiento también es enorme, y el diámetro del túnel ronda los 14 metros. Estas cifras no solo impresionan, también explican por qué este proyecto es tan complejo. Cada metro excavado bajo el mar representa una batalla contra la geología, la presión del agua, la estabilidad del terreno y el margen mínimo de error. En un proyecto así, no se trata solo de cavar y avanzar, se trata de calcular cada paso con precisión extrema. Un error pequeño puede convertirse en un problema gigantesco. Una mala lectura del suelo puede retrasar meses de trabajo. Una mala unión entre secciones puede comprometer la seguridad completa de la estructura, y por eso, una de las partes más delicadas del proyecto es el acoplamiento de múltiples tramos, es decir, lograr que distintas secciones del túnel se unan con exactitud, bajo condiciones muy difíciles, y manteniendo estándares de seguridad altísimos. Eso, por sí solo, ya es un reto de talla mundial. Ahora imagina sumarle profundidad, presión marina y diferentes tipos de suelo en un mismo recorrido. Aquí es donde entra otro factor clave. La construcción no se hace con un solo método. Los ingenieros tienen que combinar varias técnicas según la zona del terreno, y esa decisión cambia completamente la forma de trabajar. En áreas poco profundas, donde el suelo es más blando, puede utilizarse el método a cielo abierto. Este sistema consiste en excavar desde la superficie, construir la estructura interna del túnel y luego restaurar el terreno. Es una técnica útil en ciertas condiciones. Pero en el fondo marino duro o en zonas más complejas, este método deja de ser viable. Ahí se necesita otra estrategia. Y una de las más importantes es el método de escudo. Este método utiliza una enorme máquina tuneladora que avanza lentamente mientras excava, sostiene el terreno y permite construir el túnel de forma segura. Es como una fábrica móvil bajo tierra. Mientras la máquina corta el suelo, también protege las paredes del túnel con su estructura,
Al mismo tiempo, la tierra, el lodo, la grava y otros materiales son transportados hacia afuera mediante sistemas de extracción. Todo ocurre casi como una operación quirúrgica, lenta, precisa y constante. Pero eso no significa que sea sencillo. Cuando el terreno cambia y aparecen capas de roca dura o geología compleja, incluso la tuneladora puede enfrentar límites. Y es ahí cuando entra otro método todavía más delicado. El método de excavación minera. En este caso, la obra puede requerir perforación y voladura controlada. Y aquí la palabra clave es controlada, porque en un túnel submarino no se puede avanzar con prisa. Cada perforación debe estudiarse. Cada detonación debe ser medida. Cada avance debe revisarse para evitar colapsos, filtraciones o deformaciones. Por eso, muchas veces el progreso ocurre de manera lenta, con varias voladuras pequeñas en vez de una intervención agresiva. Es un trabajo de paciencia, de experiencia y de disciplina técnica. Para entender mejor la magnitud del desafío, muchos comparan este proyecto con el túnel submarino del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao. Esa obra ya fue considerada una hazaña de ingeniería. Allí se utilizó principalmente el método de tubos sumergidos. Primero se fabrican secciones del túnel en tierra firme. Luego se trasladan al mar. Después se colocan en el fondo marino y se ensamblan una tras otra. Ese sistema fue impresionante, pero el caso de Jintan es diferente. Aquí el protagonismo lo tiene el método de escudo en una longitud submarina mucho mayor. Y según la comparación que suele hacerse, la sección submarina excavada con escudo supera ampliamente la de proyectos anteriores. Eso significa más distancia bajo el mar, más tiempo de trabajo en condiciones extremas y un nivel de dificultad superior en términos de operación, seguridad y coordinación. Y todavía falta mencionar uno de los puntos más duros de todos: la presión del agua. Este factor puede definir por completo la viabilidad de un túnel submarino. A mayor profundidad, mayor presión. Y cuando se habla de decenas de metros bajo el lecho marino, la exigencia técnica sube muchísimo. En el caso de Jintan, la presión en ciertas zonas se menciona como cercana a 1,0 megapascales. Puede sonar como un dato técnico más, pero en realidad es una cifra enorme para la construcción de este tipo de obras, especialmente si las tecnologías previas disponibles estaban diseñadas para soportar menos presión. Eso obliga a desarrollar nuevas soluciones, nuevos materiales, nuevos sistemas de sellado, nuevos protocolos de seguridad y nuevos estándares para las máquinas y los equipos humanos. En otras palabras, este proyecto no solo exige construcción, exige innovación. Y ese es uno de los motivos por los que esta obra genera tanta atención, porque si se completa con éxito, no solo será un túnel más en el mapa, será un avance tecnológico importante para la ingeniería submarina de alta velocidad. Será una prueba de que ciertos límites pueden moverse cuando hay inversión, planificación y capacidad técnica. Ahora bien, más allá del orgullo nacional o de la competencia internacional, hay una realidad que vale la pena destacar. Este tipo de megaproyectos transforman regiones enteras. Conectar ciudades de forma más rápida cambia la economía local, mejora el movimiento de personas, facilita el comercio, aumenta la integración entre puertos, industrias y centros urbanos. Y en un país con una escala territorial y poblacional tan grande, una conexión ferroviaria eficiente puede tener un impacto enorme. Por eso, cuando vemos estas obras, no se trata solamente de concreto y acero, también se trata de tiempo ganado, de oportunidades nuevas, de logística mejorada y de una visión de largo plazo. Claro, también existen críticas válidas. Todo megaproyecto debe evaluarse con cuidado. Costos, impacto ambiental, seguridad, mantenimiento y rentabilidad son preguntas obligatorias. Y es normal que haya dudas cuando se anuncian obras tan gigantescas. Pero precisamente por eso este tipo de proyectos despierta tanta curiosidad, porque están en el punto donde se cruzan la ambición,
la ingeniería, la política y el futuro. Lo cierto es que China ha construido en las últimas décadas una reputación muy fuerte en infraestructura. Aeropuertos masivos, puentes colosales, líneas ferroviarias de alta velocidad y ahora, una apuesta submarina de altísima complejidad. Eso no significa que todo sea fácil, ni que todo salga perfecto, pero sí demuestra una capacidad de ejecución que el mundo observa con atención. Y quizás esa es la parte más interesante de esta historia. No es solo un túnel. Es una declaración de intención, una forma de decir que la ingeniería moderna todavía tiene espacio para sorprendernos. Que aún hay proyectos capaces de parecer imposibles al principio, y que muchas veces los grandes avances empiezan justamente cuando alguien se atreve a intentar lo que otros llaman fantasía. Así que la próxima vez que escuches hablar de un tren de alta velocidad pasando bajo el mar, recuerda esto. Detrás de esa imagen hay años de diseño. Hay cálculos interminables. Hay máquinas gigantes trabajando en silencio bajo tierra. Hay equipos completos resolviendo problemas que casi nadie ve. Y hay una idea poderosa empujando todo hacia adelante. La idea de conectar lo que parecía imposible de conectar.